para que nosotros no tomemos nota, hoy les traigo un spoiler. Ahí les entregaron un sobrecito, hay uno de estos. Vamos a conocer a muchos personajes que fueron llamados, pero yo les voy a resumir una pequeña historia de cada uno de ellos. Y aquí encontramos las citas bíblicas de cada uno de ellos. Hay que tener fe, pero no una fe ciega. Cuando uno recibe palabra de Dios, en casa hay que confrontarla, hay que escudriñar las escrituras. Cuando yo comencé en mi vida cristiana, tenía un gran amigo que hoy es pastor y fue el primer consejo que me dio. Cuando tú recibas palabra de Dios, no te quedes solo con lo que has recibido. Llega a tu casa, abre tu Biblia y confronta lo que te han dicho. La Biblia no es solo para abrirla aquí en la iglesia. La Biblia es también para escudriñarla en la casa. Le decía a mi amiga Flor, que está por acá, que viniera y que esto iba a estar mejor que el Netflix. Vamos a ver si es cierto. Vamos a conocer a algunos personajes de la Biblia que fueron llamados. Vamos a comenzar por Jacob. Bueno, Jacob hizo trampa. Él engañó a su padre y se hizo pasar por su hermano Esaú, que era el primogénito, y le robó la bendición. Y miren que Esaú le cambió la bendición de primogénito por un plato de lentejas. Buenísimas las lentejas, famosas desde aquel tiempo, pero imagínense, perdió la bendición de ser primogénito. Eso lo encontramos en Génesis capítulo 27, versículo 36. ¿Verdad? El siguiente personaje es Noé. Él se emborrachó. Eso lo podemos leer en Génesis capítulo 9, versículo 21. Aquí vemos a otro personaje, Jonás. Ese personaje del que nos habló nuestra hermana Mirnita hace 3 meses. Él huyó de Dios por no querer seguir el llamado que le estaban haciendo. Eso lo encontramos en Jonás capítulo 1, versículo 3 en adelante. Moisés, el otro personaje. Moisés era tartamudo. ¿Se recuerdan? Hace como un año hablamos de Moisés, que Moisés tenía la sartén por el mango. Hablaba directamente con Dios. Y cuando Dios le hace el llamado, él pone la excusa, soy tartamudo, soy lento de palabra. Cuando él en ese momento podía haberle dicho, dame soltura de palabra, pero no lo hizo. Él quería huir de ese llamado y puso esa excusa. Y le pidió un vocero que fue su hermano, ¿verdad, Aarón? David era adúltero. Eso lo leemos en 2 de Samuel, capítulo 11. Encontramos esa historia, que él vio a Betsabé, se enamoró de ella, y mandó al esposo de Betsabé, porque ella era casada, lo mandó a la guerra. Allá el pobre hombre iba como carne de cañón y fue uno de los primeros que ustedes saben. Y ya a David le quedó el camino libre con Betsabé. Pero aún así Dios lo usó. Abraham es el siguiente personaje. Abraham era viejo. Él recibió el llamado a los 75 años. Imagínense. Si yo a mis 50 y tantos, no les voy a decir cuántos. Me siento a veces cansada. ¿Ustedes alguna vez se sienten cansados de vez en cuando? Estamos jóvenes todavía. Y él recibió el llamado a los 75 años. Ya un hombre bastante viejo. Esto lo podemos leer en Génesis capítulo 12, versículo del 4 en adelante. Pero no solamente hombres fueron llamados, también mujeres. Tenemos a Sara. Sara era impaciente.
así como algunos de nosotros. Yo. Ella no esperó que Dios cumpliera la promesa que le había hecho a Abraham de la descendencia. Ella quiso ayudar a Dios, según ella, y no esperó la promesa, sino que le dio a su sierva, a su esposo, para ver por medio de su sierva la descendencia. Y de ahí nace Ismael. Y imagínense, si ella hubiera sido paciente a que Dios cumpliera su promesa con ella, no, tal vez no tendríamos estos conflictos que hay ahora, porque la rama de la humanidad árabe viene de él. Tal vez todos fuéramos cristianos, pero, o sea, tal vez no lo sabemos, ¿verdad? Dios a veces tiene otros propósitos. Miriam era chismosa. Eso lo podemos leer en Números capítulo 12. El llamado de Miriam fue desde muy jovencita. Cuando nació Moisés, en ese tiempo, Faraón había dado un decreto de que todo hijo varón de los hebreos fuera eliminado. ¿Por qué? Porque Dios bendecía al pueblo, a su pueblo. Y tanto en el ganado, como en los niños, como en el cultivo, eso iba agrandando, agrandando, agrandando. Entonces Faraón tuvo miedo y dijo, no, nuestros servidores van a ser nuestros patrones después, mejor los eliminamos. Entonces dio el decreto de eliminar todos los niños varones del pueblo hebreo, a las parteras. Pues quienes asistieron a la mamá a la mamá de Moisés no cumplieron ese decreto. Y Dios puso en el corazón de Miriam y de su mamá el salvaguardar la vida de Moisés. Tanto así que Miriam lo escoltó hasta las manos de la hija de Faraón. Y ahí Dios puso la astucia en Miriam, que hasta le ofreció nodriza. Entonces Moisés fue criado y amamantado por su propia madre, sin que la hija de Faraón lo supiera, imagínense. Hasta ahí Miriam estaba comenzando el llamado. Después, en su vida adulta, ella tuvo el llamado de asistir a Moisés, pero era chismosa. En el Nuevo Testamento encontramos a Pedro. Pedro tenía mal carácter. El carácter de Pedro era imposible. Como dirían los hermanos dominicanos, no era fácil, Pedro. Eso lo vemos en Juan capítulo 18, versículo 10 en adelante. Esto nos habla de cuando Jesús iba a ser arrestado antes de la crucifixión y vino Pedro, sacó su espada y le cortó la oreja al siervo del sumo sacerdote. Pero Jesús le restauró la oreja. Ahí podemos ver cómo Pedro tenía un carácter fuerte y cómo Jesús tenía el amor para con toda la humanidad, muy a pesar de que lo iban a tomar detenido ahí para la crucifixión. Tomás era incrédulo. Recordemos lo que nos dice la Biblia de que cuando le dijeron a Tomás que Jesús estaba resucitado, vino él y dijo de que necesitaba tocar las heridas de los clavos en las manos de Jesús para saber si era él o no. Eso lo leemos en Juan 20, los versículos 24 y 29. Pablo, el favorito de la hermana Susana. Él era un homicida. Qué fuerte la palabra. Cuando yo lo leí decía asesino. Yo se la suavizo un poco y dice homicida. Eso lo vemos en Hechos capítulo 28, versículo 4. Y a pesar de eso,
él aceptó el llamado. Y vemos a Pablo que se convirtió en uno de los autores más grandiosos de la Biblia. Y como dijo la hermana Suset, que sería interesante tener una conversación con él. Y en ese momento ella dijo de que le gustaría hacerle preguntas a él, a mí también. Marta, ella era nerviosa. Marta se preocupaba por lo que pasó, por lo que iba a pasar y por lo que no había pasado. Ella todo el tiempo estaba ofuscada. Eso lo vemos en Lucas capítulo 10, versículo 41 en adelante. En cambio María tenía templanza y creía y esperaba. Fue reconocida por Jesús por eso, imagínense. Nada la turbaba. Ay, yo quisiera tener el carácter de María. Lázaro recibió el llamado estando muerto. Eso lo vemos en Juan capítulo 11, versículo 43 y 44. Cuando Lázaro muere, corren a avisarle a Jesús, pero Jesús no viene inmediatamente. Jesús esperó. Y ustedes dirán, ¿por qué esperó? Porque iba a ser un milagro, y un milagro perfecto, como todo lo que hace. Y para que no quedara ninguna duda de que Lázaro estaba muerto, para que no dijeran, no, estaba dormido, o estaba desmayado, o dormía, o estaba en estado de catalepsia. Aquí la hermana doctora nos puede decir que la catalepsia es una condición que los músculos no responden y entonces baja el ritmo cardíaco y la respiración y se vuelve imperceptible. Entonces, para que no hubiera quedado duda de que estaba en estado de catalepsia, que es no más de 3 días, ¿verdad, hermana? No más de 3 días, Jesús vino después de ese tiempo y hizo el milagro y le dijo, Lázaro, levántate. Y Lázaro tomó el llamado y se levantó para la gloria de Dios. ¿Por qué les estoy mencionando a este montón de personajes? ¿Por qué creen? Porque todos eran imperfectos. Todos tenían o un pecado o una condición que los hacía imperfectos. Pero tomaron el llamado. Así como nosotros estamos aquí, no somos perfectos, tenemos un llamado y podemos tomar ese llamado y hacer la voluntad de Dios. Ahora bien, hubieron otros personajes que no tomaron el llamado, que fueron llamados y simplemente no. Leamos por favor en nuestras Biblias Mateo capítulo 19 y vamos a leer del versículo del 16 al 22. Mateo 19, 16 al 22. Cuando lo tengan me dicen amén. Entonces vino uno y le dijo, Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Le dijo, ¿cuáles? Y Jesús dijo, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Y ven y sígueme. Oyendo el joven estas palabras, se fue muy triste. En ese momento Jesús le estaba haciendo el llamado
a este joven y él, quizá por su fortuna, no lo tomó. Siguió de largo. No cerremos esta porción. Vamos a leer del versículo 27 al 30. Entonces respondió Pedro, le dijo, he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Y Jesús le dijo, de cierto os digo, en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por mi nombre recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros y postreros primeros. Aquí vemos nuevamente el carácter de Pedro. Pedro siempre andaba buscando con quién tener pelea. Y él, cuando vio lo que le dijo a este joven, le dijo, ¿y nosotros qué? Pero como Dios no se queda con nada, Él siempre nos bendice y no nos bendice lo que nosotros le damos, porque qué vidas más miserables serían si nosotros devolviéramos, si Él nos bendiciera con lo que nosotros devolvemos. Él nos bendice 100 por 1. Y ahí tenemos tan palpable que este día nosotros abrimos nuestros ojitos sin merecerlo, ¿verdad? Otro de los personajes que no aceptó el llamado fue Nicodemo. No vamos a leerlo, yo les voy a reducir, a relatar esta porción de la Biblia, un poco comprimida, pero lo pueden encontrar en Juan capítulo 3. Nicodemo fue un fariseo, un erudito de las Escrituras. Él era uno de los principales entre los judíos. Este vino a Jesús y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios. O sea, él lo estaba reconociendo como hijo de Dios. Y le dijo Nicodemo, ¿qué puedo hacer yo para seguirte? Entonces vino Jesús y le dijo que había que nacer de nuevo para seguirle. Pero recordemos que Jesús hablaba por medio de parábolas. ¿Para qué? Para que tanto pequeñitos como grandes, como hombres, como mujeres, como letrados, como analfabetas, tanto como los de esa región como de otras regiones le entendieran. Por ejemplo, yo me pongo a hablar con alguien, vamos a decir, de Colombia. Esa persona habla y tal vez yo me quedo a la mitad de la plática porque aunque hablamos español, por la región donde hemos nacido, tal vez el lenguaje se pierde. Entonces vino Jesús en su sabiduría y dijo, voy a utilizar parábolas para que todos me entiendan. Y le dijo esto a Nicodemo, de que tenía que nacer de nuevo. Nicodemo lo tomó literal y le dice, ¿cómo un hombre viejo va a regresar al vientre de su madre y nacer de nuevo? Él no entendió que ahí le estaba haciendo el llamado Jesús y no le siguió. Y cuenta la escritura de que Nicodemo lloró amargamente porque no pudo seguir a Jesús abiertamente. Y usted me dirá, quizás a este joven rico y a Nicodemo no se le dieron los tiempos, no se le dieron las circunstancias y por eso ellos no tomaron el llamado. Ahora nos vamos a ir a una situación donde hay dos personajes con las mismas circunstancias, en el mismo tiempo y en la misma hora. Spoiler, uno tomó el llamado, el otro no.
En, en el momento de la crucifixión de Jesús, él tenía un malhechor a la izquierda y otro malhechor a la derecha. ¿Se recuerdan que nosotros aprendimos que la crucifixión era un castigo destinado solo a personas que eran verdaderamente malas? Que la cárcel no los iba a regenerar, sino que tenían que eliminarlos. Entonces, esas dos personas no eran joyitas. Y Jesús sufrió el castigo de la crucifixión por amor a la humanidad, por amor a usted, por amor a mí, por amor a todos, sin merecerlo. Por favor, abramos nuestras Biblias en Lucas capítulo 23. Vamos a leer del 39 al 43. Cuando lo tengan me dicen amén. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba, diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros, a la verdad, justamente padecemos, porque recibiremos lo que merecieron nuestros hechos. Mas ningún mal hizo. Y le dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas a tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Vemos como estos dos malhechores, en igualdad de circunstancias, uno eligió el llamado, mas el otro lo dejó pasar. En estos tiempos modernos es muy fácil caer en tentación, en pecado. Va con la tecnología. Uno va pasando el teléfono y de repente ahí ya pecó. Es bien difícil en estos tiempos, pero si nosotros aceptamos el llamado de Dios, si no lo dejamos pasar, Dios nos va a capacitar para ser sus obreros, ¿verdad? Tenemos el llamado principal de ser la sal del mundo. ¿Se recuerdan ustedes el sermón No pierda su sabor de hace 2 meses? Donde nuestra hermana Liduvina nos comentaba de la sal, que en el menú del restaurante usted ve los platillos, pero no ve ese ingrediente tan humilde, pero que puede hacer el cambio total en ese menú, la sal. Nos decía en esa ocasión que sin la sal, cualquier platillo se vuelve insípido. Así nosotros estamos llamados a ser la sal, la luz entre las tinieblas. Que la gente afuera diga: bueno, ¿y esta hermana qué le pasa? Que todo el tiempo anda feliz, ¿verdad? A pesar de las circunstancias. Y que cuando nosotros lleguemos, se ilumine esa habitación, porque va entrando la hermana Mirnita, la hermana Jessica, porque van entrando ustedes y ser la luz del mundo. Pero ¿cómo podemos brillar? Bueno, podemos brillar sirviendo a los demás. Recuerden que no hay servicio pequeño. Usted dirá: ay, pero si yo no puedo hacer esto o no puedo hacer lo otro. No hay servicio pequeño. Lo mismo es el que sirve desde un púlpito, como la maestra de Taberkid. El mismo valor tiene el servicio de nuestros hermanos de alabanza, como el servicio que presta un predicador y llena un estadio de 200,000 personas, porque no es por obra para que nadie se vanaglorie, ¿verdad? Recordemos que nuestro llamado principal es difundir la palabra de Dios. Por favor, abramos nuestras Biblias en el Evangelio de Marcos. Vamos a leer en el capítulo 16,
los versículos 15 y 16. Cuando lo tengan, me dicen amén. Y le dijo, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. El llamado es a difundir el evangelio a toda criatura. No solo al que nos cae bien, o al que se ve de buena presencia, o al que es bonito, no, a toda criatura. Y no hay duda de a quién le vamos a llevar la palabra. Vamos a modernizar un poco la parábola del sembrador y la vamos a aplicar a nuestra vida ahora en día. Nosotros, cada uno de nosotros somos un sembrador. Y entonces vamos a sembrar en casa, en el trabajo, con la familia, con los conocidos. Y para que esa semilla germine, nosotros tenemos que hacer la siembra con amor. Porque si a usted lo ven amargado, dicen, no, yo no quiero ir a la iglesia para andar amargada como ella, mejor me quedo viendo fútbol el domingo. Entonces, usted y yo estamos llamados a sembrar con amor. Pero en nuestro entorno, cuando nosotros sembramos, no siempre vamos a sembrar con la palabra, sino que con acciones y actitudes. En nuestro entorno nosotros no sembramos con palabra, como lo hacemos cuando vamos a evangelizar, que le damos la palabra a la otra persona o tal vez le damos palabra escrita. En nuestro entorno nosotros sembramos con actitud. Recuerdo yo que en mis comienzos de la vida cristiana, ya en los años 80, no saquen cuentas, me comencé a congregar con mis hermanos en el tabernáculo cuando estaba allá por la Sultana, Residencial La Rosa creo que se llamaba, en los principios. En ese tiempo, como algunos saben, en la colonia donde yo vivía, vivían un montón de parientes míos, tías, primos, etcétera, que si le hubieran puesto nombre a esa calle, tal vez se llamaría como nosotros, porque habíamos muchos de nosotros ahí. Pues una tía mía, un día sábado, me acuerdo, vino y se acercó a nosotros. Van a ir a la iglesia mañana. Sí, le dijimos. Entonces voy a ir yo, dijo ella. Quiero ver por qué ustedes vienen tan felices y tan seditas, porque éramos tremendos. Para el que no sabe, el término sedita era de que llegaba uno obediente, acomodadito, calmado, sedita. Pues vino esta tía de nosotros y nos acompañó. Para la gloria de Dios, en ese momento ella hizo su profesión de fe y comenzó a congregarse. Ahí nosotros nos dimos cuenta como hermanos de que muchas veces nosotros sembramos no con palabras, sino que con el testimonio que le damos a nuestras personas cercanas. Les voy a dar también una anécdota acerca de mi trabajo. Recomendación de hermana Jessica, me dijo, dedíquese a eso. Y yo le hice caso. Como ustedes sabrán, yo cuido personas mayores, ancianos. Y cuido los que están en hospice, los que tienen 6 meses o menos de vida. Porque nadie quiere agarrar a estos pobres ancianos en esa etapa de la vida que es bien dura. En julio del año pasado, una familia italiana me llamó a que cuidara a su ser querido. Vine yo y fui y le acompañé 24/7.
En mi trabajo, ayudando a los ancianos, yo aprovecho y les presento el plan de salvación. Le pido permiso, ¿puedo leer la Biblia? Sí. Cuando no hablan español, consigo el audio y les pongo el audio de lo que estoy leyendo para que ellos también entiendan. Pues a este señor italiano le presento el plan de salvación, acepta a Cristo. Una semana después, él fallece. Bueno, terminó mi labor como cuidadora y como diría la doctora Pola, caso cerrado. Y me voy a buscar el siguiente trabajo y encuentro el siguiente trabajo. Pasa el tiempo, ¿verdad? Yo me olvidé de él. Y la familia viene y me contacta. Me dice, Susana, tenemos a mi suegro que está en hospice, queremos que vengas tú y que nos ayudes con él. Queremos que una persona cristiana esté con él. Yo en ningún momento les había dicho que era cristiana. Yo no sabía que ellos tenían cámara y ellos veían 24/7 lo que yo estaba haciendo. Cuando oraba, cuando hablaba con él, cuando le ponía los audios de la Biblia, ellos estaban observando y me llamaron para que acompañara al otro abuelito. Igualmente le presenté el plan de salvación y para la gloria y honra de Dios, ambos están en la presencia de Dios, ¿verdad? Eso se los hago de su conocimiento para que veamos que tal vez nosotros actuamos y tal vez no sabemos de que nos están observando. Pero uno tiene que ser cristiano en todo tiempo. No darse esas escapaditas al mundo el día viernes y regresar el domingo. No, es en todo tiempo, ¿verdad? No solamente cuando estoy en necesidad, también en la abundancia. Ser cristiano en todo tiempo. Eso se lo digo, pero no va con nadie. Yo sé que aquí todos somos cristianos 24/7. Amén. Ok. Entonces ya para terminar, solo quiero decirles de que les recuerdo una vez más que Dios nos puede utilizar a todos. Dios no está buscando a capacitados. Él capacita a los llamados. Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer es aceptar ese llamado y decir, heme aquí, envíame a mí. Dios les bendiga. Esos son. Gracias, hermanos. ¿Cuántos recibieron hoy? Palabra del Señor. El predicador ha terminado su mensaje. Queremos motivarte a que comiences una nueva relación con Dios, invitándolo a tu corazón por medio de esta oración. Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar al Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén. Bienvenido a la familia de Dios. Queremos invitarte a que nos acompañes en nuestro servicio dominical a las 10 de la mañana. Estamos ubicados en 3133 Central Avenue, segundo piso, suite 207, en Union City, New Jersey. También puedes llamarnos al 201-832-3830. Que Dios te bendiga en gran manera y cumpla su voluntad en tu vida.